Mi yerno me llamó una carga financiera en el cumpleaños de mi hija. No sabía que su cliente más importante me conocía desde hacía 22 años. Me senté a 4 sillas de distancia y escuché a un hombre decirle a un grupo de personas que yo había sido un lastre para mi propia familia durante 20 años. Lo que no sabía era que el hombre sentado frente a él había conseguido el primer contrato de su empresa gracias a mi recomendación 9 años antes. Mi nombre es Walt Barringer. Tengo 63 años y trabajé 31 años dirigiendo las operaciones terrestres en el Aeropuerto Internacional de Tucson antes de jubilarme hace 2 años. En algún momento, me volví muy bueno en 2 cosas: dirigir aviones en la pista en medio de una tormenta de viento y permanecer callado en una habitación hasta que llegara el momento de moverme. Antes de contarles lo que hice después, díganme desde dónde están viendo esto. Me encantaría saberlo. Mi esposa Sandy y yo llevamos 38 años casados. Ella fue maestra de 4º grado en la escuela primaria Sabino Vista durante 29 de esos años y se jubiló la misma primavera que yo, lo cual ella todavía dice que fue una coincidencia, y yo sigo diciendo que fue un plan que ninguno de los dos admitió en voz alta. Criamos a nuestra hija Rena en una casa en la calle Alegría con una piscina que casi nadie usaba y un perro al que nadie sacaba a pasear lo suficiente. Sandy maneja esa casa como manejaba su aula, es decir, nada se le escapa 2 veces. Mi mejor amigo, Gil Torrance, vive a 2 calles de aquí desde 1983. Condujo un camión de reparto de cerveza durante 34 años y se jubiló con una rodilla maltrecha y una opinión sobre todo. Somos de esos amigos que aparecen en casa del otro sin avisar y a ninguno de los dos nos ha molestado jamás. Gil todavía guarda una silla plegable en mi garaje en la que nadie más puede sentarse. Sandy y yo nos casamos cuando yo tenía 25 años. 63 menos 38 es 25, así que la cuenta cuadra por si alguien quiere comprobarlo. Rena tiene 33 años ahora, nació 9 años después de casarnos, lo cual es lógico. Rena se casó con Trent Kowalczyk hace 6 años. Trent dirige una agencia de logística comercial en Scottsdale, gestionando contratos de transporte de mercancías para fabricantes medianos. Él tiene 34 años. Cuando empezaba, trabajando todavía desde una habitación libre, le di una sola ayuda. Le mencioné a un hombre llamado Ray Ostrowski, que dirigía la logística de carga para una empresa de transporte regional con la que había trabajado durante años en el aeropuerto. Lo presenté por teléfono y no volví a pensar en ello. Trent construyó toda una relación comercial a partir de esa llamada, y que yo sepa, nunca mencionó de dónde surgió. Durante 6 años, Trent me contó una versión de sí mismo que no coincidía con lo que yo veía. Conducía un Range Rover arrendado que, según mis cálculos, no podía permitirse. Llevaba un reloj que apareció el mismo mes en que Sandy le transfirió discretamente $4,800 a Rena porque estaban atrasados en la hipoteca, y hablaba en cada cena familiar como si el negocio fuera un éxito rotundo. Nunca dije nada. Rena es mi hija. No iba a obligarla a tomar partido por el ego de su marido, y la verdad es que no conocía todos los detalles de lo que estaba pasando. Solo conocía fragmentos. Las señales de advertencia se mantuvieron discretas a propósito, o al menos yo lo permití. Trent dejó de mirarme a los ojos en las cenas de los domingos. Corregía pequeños detalles de mi antiguo trabajo como si necesitara que yo fuera más pequeño de lo que era. Una vez, en acción de gracias, le dijo a mi cuñado que la gente de logística no entendía de finanzas, sin saber que yo había negociado contratos de combustible por un valor superior al de toda su empresa. Sandy me dijo que estaba siendo generoso al guardar silencio. Le dije que estaba actuando como un buen suegro. Ninguno de los dos buscó más porque, aún, ninguno de los dos tenía motivos para hacerlo. La cena del 33 cumpleaños de Rena fue en Alamance Sanctuary, en Camelback Mountain, el primer sábado de octubre. Éramos 14 personas. Trent había invitado a Ray Ostrowski, con la esperanza de cerrar la renovación del contrato durante la cena. No había visto a Ray en 11 años, desde nuestros tiempos en la aerolínea en el aeropuerto. No sabía que Trent era mi yerno hasta que se sentó y vio la tarjeta de mesa, y durante un segundo, al otro lado de la mesa, lo vi hacer los mismos cálculos que yo.
A mitad del segundo plato, Trent se puso de pie para brindar por Rená y, de alguna manera, lo convirtió en un brindis sobre sí mismo. Dijo, y cito textualmente porque jamás lo olvidaré, que había pasado 6 años manteniendo en silencio a toda la familia, incluyendo, según dijo, a mi suegro, a quien quiero, pero, seamos honestos, siempre ha sido una especie de carga económica para todos nosotros. La gente rió un poco, con nerviosismo. Rená palideció. Me senté 4 sillas más allá y no dije ni una palabra. Miré al otro lado de la mesa y Ostrowski me miraba fijamente. No confundido, solo observando. Como un hombre observa cuando una frase no coincide con algo que ya sospecha. Esa noche no confronté a Trent. Sandy me preguntó en el auto por qué estaba tan callada, y le dije la verdad, que necesitaba pensar antes de actuar. Lo que realmente necesitaba, aunque aún no lo había dicho, era saber cuán grave era la situación, porque sentada en ese auto me di cuenta de que en realidad no lo sabía. A la mañana siguiente, Gil vino con café y se sentó a la mesa de mi cocina, como lo ha hecho durante 40 años. ¿Vas a dejar que eso siga así?, preguntó Gil. Primero voy a averiguar qué es verdad, dije. Luego decidiré qué dejar en pie. Eso no es lo mismo que no hacer nada, Walt. Sé perfectamente lo que Sandy le ha estado inculcando a lo largo de los años, dije. No sé qué más está pasando. Quiero saberlo antes de hacer nada. Gil asintió lentamente. Claro que sí. Tú tampoco has movido un avión sin antes consultar el tiempo. Durante los siguientes 10 días, hice algo que jamás había hecho en 6 años de morderme la lengua. Le pedí a Sandy que sacara todas las transferencias bancarias de nuestra cuenta conjunta de los últimos 4 años, y me senté con ellas en la mesa de la cocina un domingo por la tarde mientras ella llamaba a nuestro banco para confirmar las fechas. $4,800 en marzo, $3,200 en noviembre del año anterior para la reparación de un camión, $6,000 2 años antes, que Trent había llamado préstamo y nunca mencionó que lo iba a devolver. Eso ya me lo esperaba. Lo que no esperaba era encontrar, escondido en un viejo correo electrónico que Sandy me había reenviado y olvidado, un mensaje de Trent a Rená, de 2 años, agradeciéndole por no haberle contado a su padre que él también había solicitado un préstamo con cargo a su línea de crédito comercial usando el nombre de Rená como aval, sin que yo supiera que existía. Eso era nuevo. Esa era la pieza que me faltaba. Llamé directamente a Ostrowski. No fue una emboscada, solo un mensaje sencillo preguntándole si tenía tiempo para tomar un café, diciéndole que tenía información sobre el negocio de Trent que le afectaba como cliente. Nos reunimos en una tienda en la Quinta Avenida de Scottsdale un martes por la mañana. Llevé las transferencias bancarias, fechadas y organizadas, y le dije claramente que yo había sido quien los había presentado a Trent 9 años antes, para que supiera exactamente cuál era mi posición en todo esto. No añadí nada más. Le expliqué lo que Sandy y yo habíamos pagado durante 4 años y dejé que resacara sus propias conclusiones sobre un hombre que le decía a su cliente más importante que le iba de maravilla mientras sus suegros pagaban, discretamente su hipoteca. También llamé a la abogada Denise Faulkner, a quien el hermano de Gil había contratado para una disputa comercial. Denise fue muy directa y no se anduvo con rodeos. No vas a demandar a nadie, me dijo por teléfono. Lo que tienes que hacer es asegurarte de que, si esto se complica, nadie pueda decir que mentiste o que te metiste en líos donde no te incumbía. Pon todas las fechas en los documentos. Deja de hablar de esto con nadie más que conmigo. 6 semanas después de esa reunión, la empresa de Ran no renovó su contrato de transporte con la agencia de Trent. Ese contrato representaba el 41% de los ingresos anuales de Trent. Trent apareció en nuestra casa un miércoles por la noche de noviembre, todavía con su ropa de trabajo, la corbata suelta, de pie en el felpudo como si no estuviera seguro de si aún podía entrar sin llamar. Sandy lo dejó entrar y se dirigió discretamente a la cocina, lo suficientemente cerca como para oír, pero lo suficientemente lejos como para no interferir. El televisor seguía encendido a bajo volumen en la sala, con una repetición que ninguno de los dos habíamos estado viendo.
Trent estaba de pie en medio de la cocina, irradiando esa clase de confianza que tienen los hombres justo antes de que se les acabe. Ren nos dejó, dijo. El 41% de mi negocio, desaparecido, y sé que tuviste algo que ver. Le enseñé los extractos bancarios, dije. No le dije ni una sola mentira. Me traicionaste. Fuiste delante de todos en la cena y me llamaste una carga, dije. Delante del único cliente que existe porque te atendí hace 9 años. No, estaba bromeando. Todos sabían que estaba bromeando. Ren no se rió, Trent. Lo vi no reírse. Intentó decir que Ray ya estaba descontento antes de la cena. Intentó decir que la ayuda con la hipoteca era temporal. Luego dijo que Rená debía haberme contado lo de la línea de crédito, lo cual era una confesión en sí misma, porque Rená nunca me había dicho nada. Encontré el correo electrónico yo mismo. 4.800 pesos en marzo, dije. 3.200 pesos en noviembre antes de eso. 6.000 pesos el año anterior. Y una línea de crédito comercial que pusiste a nombre de tu esposa sin decirnos a ninguno de los dos que existía. Tengo las fechas, Trent. ¿Tú también? No respondió. Se quedó allí parado. Y por primera vez en 6 años, su rostro dejó de actuar. Legalmente, no se cometió ningún delito, y quiero dejarlo claro porque nunca he afirmado lo contrario. El delito de Trent, si es que se le puede llamar así, fue mentirle a un cliente y a su familia, no fraude. Pero perder el 41% de los ingresos anuales significó que tuvo que despedir a 2 empleados y refinanciar el negocio al 11% de interés solo para poder seguir abierto. Rená se enteró de la línea de crédito la misma semana que yo, directamente por Trent, y eso causó problemas entre ellos durante un tiempo. Optaron por terapia en lugar de un abogado, y 6 meses después, Trent me pidió disculpas directamente, con lucidez y sin excusas. Sandy no le volvió a enviar dinero, ni yo tampoco. El nombre de Rená desapareció de la línea de crédito a los 4 meses, una vez que Trent refinanció. Ray Ostrovsky y yo seguimos almorzando juntos cada pocos meses, y ninguno de los dos ha mencionado el nombre de Trent en más de un año. Aquella noche de noviembre, después de que Trent se marchara, Sandy se quedó en la cocina mirándome fijamente durante un buen rato. Ni siquiera alzaste la voz, dijo. No hacía falta, respondí. Los números hablaron por sí solos. Me dio un manotazo con un paño de cocina. Eres insoportable cuando tienes razón. Hill llegó 1 hora después, sin avisar, como siempre, y se sentó a la mesa como tantas otras veces. Bueno, dijo. Ya lo sabe, dije. Eso es todo lo que siempre quise. Hill cogió una cerveza de la nevera sin preguntar. ¿Quieres saber lo que pienso? En realidad no, dije, y aún así nos reímos, y la cocina volvió a sentirse como nuestra.